Entre hilos, el poder de la conversación, un doble clic a los clásicos del pensamiento social. Es presentado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hola, ¿qué tal? Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola Francisco. Bienvenidos a este tercer capítulo de la sexta temporada de Entre Hilos. En esta temporada dedicada principalmente a las relaciones entre economía, historia y sociedad. Y hoy vamos a ver a Barrington Moore con el profesor Daniel Chernilo, quien semana a semana nos explica sobre estos libros o estos conceptos que hemos revisado. Barrington Moore, ¿qué libro de este autor vamos a revisar? Barrington Moore es un sociólogo, historiador norteamericano también. Nació en el año 1913, murió en el año 2005. Vamos a hablar de un libro muy bonito que se llama Los orígenes sociales de la dictadura y de la democracia. Un libro que me trae hartos recuerdos porque el profesor que me dirigió mi tesis de pregrado en la Universidad de Chile hace varias décadas ya atrás, Alfonso Rao, este era como su libro de cabecera. Alfonso siempre nos decía que este era el libro que había que leer. Yo, por supuesto, como buen alumno, nunca le hice caso, lo vine a leer mucho más grande, pero tenía toda la razón. Oye, vamos a hacer un paréntesis entonces. ¿Cuál es tu libro de cabecera? Si te la podéis jugar por alguno. Uy, me deja. ¿Qué estoy leyendo ahora? He estado leyendo mucho Peter Sloterdijk. Ese es uno que tiene unos volúmenes enormes, que se llama Esferas, y he estado leyendo las esferas de Sloterdijk. Hicimos un capítulo hace un par de semanas ya en la serie sobre religión, sobre su libro sobre moteísmo. Eso es lo que he estado leyendo harto este año, que son libros que toman harto tiempo de leer. Puras lecturas ligeras. Oye, Daniel, ya con el título, Los orígenes sociales de la dictadura y la democracia, me pregunto cuál es la relación aquí con la economía, cómo llegamos a conectar estos conceptos. Es una súper buena pregunta. Barrington Moore parte como de una afirmación súper básica, que es una afirmación como sociológica y económica a la vez. Dice, las sociedades modernas, las sociedades que entran a escena en la historia de la humanidad durante el siglo XVIII, hay tres grandes clases sociales. ¿Sí? Están las aristocracias, que viven fundamentalmente de la renta, son los dueños de la tierra, y por tanto sus intereses económicos fundamentalmente tienen que ver con la renta, ¿no? Con la apreciación, ¿sí? Y el uso de la tierra con fines comerciales. Hay una segunda clase social, que es la burguesía, ¿sí? Que no tiene tierras originalmente, sino que lo que tiene es dinero. Sus intereses son principalmente comerciales y por tanto su ojo político está puesto por oportunidades de hacer dinero a través de generar ganancia de capital. Y hay una tercera clase social, ¿no? Que son los que no tienen ni tierra ni dinero, ¿no? Los trabajadores. Para el caso de Moore, todavía uno podría decir que trabajadores y campesinos todavía están son un poco cercanos, pero hay diferencia. A diferencia de la aristocracia que tiene tierra y de la burguesía que tiene dinero, no, los trabajadores no tienen nada. No tienen nada, ¿no? Solo tienen sus propias cadenas para destruir, como decía Marx, ¿no? Y lo que hacen entonces es que viven de su trabajo. Y lo que dice Moore, en una tesis como súper simple, súper elegante y súper compleja a la vez, es que los sistemas económicos y los sistemas políticos de los distintos países lo que hacen es reflejar, en algún sentido, la correlación de fuerza entre las aristocracias, las burguesías y las clases trabajadoras. Y esto que suena como un poco, casi como una especie de marxismo como medio crudo, ¿no? Como medio mecanicista, él lo despliega de forma súper poco mecanicista y extremadamente elegante en un libro súper largo donde va mostrando en detalle que en el fondo las pugnas entre estos distintos grupos se expresa en regímenes políticos y formas de organización de la economía que son radicalmente distintas. Sí, Daniel, ¿y cómo es que se generan estas luchas? ¿O a través de qué fenómenos? Estoy pensando en guerras civiles, quizás en revoluciones, en guerras internacionales. Son fundamentalmente guerras civiles, y son guerras civiles que se juegan, ¿sí? En cuál de estas clases va a tener acceso, si no monopólico, al menos prioritario, a los recursos del Estado. Y el Estado, ya el Estado del siglo XIX y el Estado del siglo XX, su argumento parte un poquito antes, ¿sí? Es un Estado que es una organización
política, por supuesto, hace las leyes, tiene parlamentos, tiene partidos políticos, hay un presidente, un rey que lo gobierna, pero es un Estado con una influencia enorme en la economía, porque son estados que invierten o no en infraestructura, invierten o no en modernización de la tierra, invierten o no en tecnología, les deciden cobrar más impuestos a este grupo o a este otro grupo. Pueden ser dueños de bienes económicos. Pueden ser dueños de bienes económicos. Entonces el Estado, ¿no?, es una pugna que en general, dice Moore, es relativamente violenta por el control del Estado, y la clase que aparece como triunfadora consigue imponer los términos generales de la organización del Estado y por lo mismo de la organización de la economía. Aquí algo no me cruje. A ver. Por ejemplo, si uno piensa en las revoluciones, estoy pensando en las grandes revoluciones, la guerra civil inglesa, la revolución francesa, la guerra civil norteamericana en el siglo XVIII y previa en el caso de la inglesa, y luego la revolución rusa en el siglo XX, la revolución cultural china de Mao, y dan lugar a economías absolutamente distintas, si uno quiere. En el primer caso, una economía más bien que convive con un sistema democrático, y en el segundo caso, economías que no conviven con sistemas democráticos. Ya, revolución es un concepto complejo, es un concepto que Moore no usa demasiado. Él lo recoge desde el punto de vista que es la forma en que describimos un conjunto de guerras civiles que tienen lugar en distintos países. Pero veamos cómo funciona su argumento, para despejar es justamente eso que estás diciendo tú. Él dice que las sociedades modernas se inauguran con las primeras, comillas, revoluciones burguesas, así llamadas revoluciones burguesas, que son, como dices tú, ¿no?, la guerra civil en Inglaterra a mediados del 17, la Revolución Francesa hacia finales del 18, ¿sí?, y la guerra civil norteamericana a finales del 19, en el segundo tercio del 19, ¿no? ¿Qué es lo propio de esos tres conflictos? Dice él. En todos los casos hay un sector que hoy día llamaríamos burgués, comercial, con intereses comerciales, ¿sí?, que le gana la partida, ¿sí?, a la aristocracia o a aquellos que tenían intereses, ¿sí?, terratenientes anteriores. En la pugna entre una clase tradicional aristocrática, terrateniente, El primer estado, y una clase, el tercer estado, ¿no?, una clase comercial, ¿sí?, gana esta batalla el sector comercial. Por eso las llamamos revoluciones burguesas, porque lo que prima, en último término, terminan siendo intereses más bien comerciales. El resultado que eso tiene, dice Moore, es que son países que se organizan de manera, su economía y su política, asociado a los intereses de esas clases burguesas. ¿Qué es lo que en general esas clases burguesas querían? Igualdad ante la ley, porque entonces ya no tenían que mirar para arriba a los señores feudales. Sistema impositivo más parejo. Pluralismo político, que pudieran haber distintos grupos, ¿no?, que pudieran convivir. Pluralismo religioso en general, ¿sí? Y en la medida, de manera creciente, intereses económicos capitalistas. Es una economía organizada a través de un mercado capitalista. Entonces dice Moore que la ruta democrática, este argumento que partió siendo súper mecanicista, ¿no?, de que son clases que están en pugna y que crean un régimen político, bueno, el resultado es la democracia. Porque la democracia es el régimen político, cree Moore, que más se asemeja, esta democracia pluralista, ¿no?, que más se asemeja a los intereses de esta diversidad de grupos que llamamos burguesía. El contraejemplo clásico, son dos, pero hagamos uno primero, son lo que se conocen como las contrarrevoluciones o las restauraciones, en el caso alemán y en el caso japonés, la unificación alemana, ¿no?, en 1870, lo que se conoce como la restauración Meiji en Japón, no tenemos para qué entrar en demasiados detalles ahí, pero que son guerras civiles nuevamente entre intereses comerciales e intereses terratenientes, pero ahora los que ganan no son las clases comerciales, sino que son los intereses terratenientes. ¿Cuál es la consecuencia en términos de economía y política? Regímenes no democráticos. Japón y Alemania son, ¿no?, los dos de los tres países más importantes donde surge el fascismo, ¿no? 50, 60 años
después. Economías capitalistas, pero regímenes no pluralistas, sino más bien economías donde priman grandes grupos económicos. Tradiciones nacionales, lejos de ser pluralistas y tolerantes, más bien militaristas, más bien autoritarias. Entonces, ¿no? En una dinámica similar, una disputa similar, el resultado de la guerra civil es distinto, régimen político distinto, régimen económico distinto. ¿Y por qué va Moore, quizás es muy evidente, pero yo no lo estoy viendo, a mirar qué son las clases sociales los grandes actores de estos procesos? Ya, eso es, yo creo que eso es como parte como de la teoría con la que él parte, ¿no? Con este presupuesto como bien común ya en la época en que él está escribiendo, que en el fondo estas tres grandes clases son las que tienen estos tres intereses principales en la forma en que se organiza el Estado y la economía, ¿no? El proletariado, la burguesía y la clase terrateniente. Y por eso dice él entonces, y ese es como el último descubrimiento de su libro, que si uno ya entra al siglo XX y llega a la Revolución Rusa y llega a la Revolución de Mao, el año 49, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Ahí hay un proletariado que entra también en una dinámica de guerra civil, ya sea con la burguesía o con la aristocracia o con ambas. ¿Y quién gana ahí? El proletariado. ¿Y cuál es el resultado de eso? Ya no es una economía capitalista, sino que una economía socialista. Ya no es un régimen democrático, sino un régimen autoritario de partido único, mucho menos pluralismo, una estructura paralela al Estado, que es la estructura del partido. Entonces, nuevamente, a partir de un argumento como que parece ser súper mecanicista, hay clases, luchan, el que gana se lleva, ¿no?, la pelota para la casa y construye una sociedad, ¿no?, como se la imagina. Moore es un argumento como bastante más interesante para decir, efectivamente hay distintos intereses en disputa y la forma en que esas luchas se resuelven dan lugar a formas económicas súper distintas. Economías de mercado pluralistas con regímenes democráticos, las rutas democráticas iniciales, regímenes capitalistas más bien autoritarios, militaristas, antipluralistas, llamémoslos así, Alemania y Japón, y dictadura, regímenes autoritarios, donde el proletariado es el que gana y que por tanto ¿no? son no capitalistas con regímenes de partido único. Daniel, voy a hacer un alto aquí para recordar que este programa es presentado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez y su proceso de admisión 2025 a su nuevo doble título en Ingeniería Comercial y Sociología. Agradecemos a la Universidad Adolfo Ibáñez por este auspicio. Y me gustaría quizá preguntar algo que es un poco más genérico, porque aquí estamos viendo la relación entre sistema económico y sistema político al final. ¿Por qué se generan estas correlaciones, si uno quiere, entre quién gana el duelo y cómo establece el sistema económico? Porque uno podría pensar, si es que fuera más cercano a una teoría marxista, que si gana el proletariado, la economía no necesariamente tiene que apretarse y volverse un sistema tan rígido o tan antidemocrático. Y termina siendo finalmente que no es así. O contra las contrarrevoluciones que son revoluciones conservadoras, si uno quiere, una regresión, ocurre un poco lo mismo, como que la clase alta y la clase más baja se encuentran en ese espacio. Parte de la dificultad que tiene el argumento de Moore, o sea, un argumento súper ambicioso, o sea, lo que hicimos no es como la historia, bueno, no de todo el mundo, pero de una parte muy significativa de la humanidad en 450 años, no en una fórmula súper simple, ¿no? Como las clases, el que gana, el que pierde, tipo de régimen político, y el argumento parece como funcionar de manera como bien prístina. Pero este es un libro de mediados de los 60 y ha pasado mucha agua bajo el puente. Y ya desde los años 80 en adelante hay dos o tres como críticas que uno le debiera hacer a este argumento. No para decir que no tiene mayor sentido, yo creo que sigue siendo súper interesante, sigue siendo súper válido en un montón de dimensiones, pero yo creo que hay dos o tres cosas que son bien significativas. La primera es que ni los regímenes fascistas ni los regímenes socialistas perduraron en el tiempo. O sea, ¿no? Cuando Moore está escribiendo ya los regímenes fascistas ya no existen.
Podríamos discutir de si estamos a puertas de la aparición de nuevos regímenes fascistas, pero pareciera haberse como refutado esta idea de que estas trayectorias generan como, ¿no?, patrones o caminos, ¿sí?, Necesarios. tan necesarios y tan como predeterminados. Eso como por una parte. Una segunda cuestión es que, y que fue tal vez el tema más importante de las 2 semanas anteriores, hay poco como de globalización en este argumento. Es un poco lo que sucede, ¿no?, al interior de este país en este momento determina cuál va a ser su estructura política y económica interna. Entonces, como que los países no tienen vecinos, no hay guerras con los vecinos, no hay imperialismo, no hay exigencias de materias primas que hay que sacar de otros lados. Entonces también hay como una especie como de argumento como un poco como muy centrado en lo que sucede al interior del Estado y poca apreciación de las dinámicas globales. Y lo tercero, que yo creo que es parte de la elegancia del argumento, pero en la elegancia se esconde algo también un poco extraño, que no funciona del todo, es que la ruta, los caminos son un poco como etapas sucesivas. Primero vinieron todas las democracias, después vinieron todos los regímenes fascistas y después vinieron los regímenes comunistas, ¿sí? Entonces es como que no pudiesen inventarse democracias de nuevo o los regímenes no pudieran como rejuvenecerse, reinventarse. Y justamente este es el periodo, en los años 60, en que, por ejemplo, un montón de economías, buena parte de las economías latinoamericanas, el caso de buena parte de las economías árabes, incluso el Israel de la época, ¿no?, la India, sobre todo la India, se están pensando como economías no alineadas. Se están pensando como economías que no quieren ser ni capitalistas como Estados Unidos, ni socialistas como la Unión Soviética ni China, sino que quieren como juntar un poco estas dos cosas. Entonces una como de las dificultades, el libro termina con unas reflexiones así como medio como tentativas respecto al caso de la India. ¿Qué va a pasar con la India? ¿No? Un país enorme, la democracia más grande del mundo, con una como vocación socialista o antiimperialista súper fuerte, ¿no?, por su tradición, ¿no?, como colonia británica, con una masa de pobres enorme, pero que no son proletarios en el sentido tradicional de que son trabajadores de una industria. Entonces muestra tratando de explorar, bueno, ¿qué va a pasar con estas naciones nuevas, ¿no?, naciones independientes nuevas, que no van a seguir ninguna de estas rutas de manera como tan prístina y tan natural? Y Daniel, en el tiempo que nos queda de este capítulo, me gustaría plantear la siguiente pregunta. Hay quienes dicen que el surgimiento del nacionalsocialismo, del totalitarismo de tipo nazi, es un último estadio del capitalismo, ¿no?, el último estadio de desarrollo de una economía capitalista. Y hoy día, si uno abre el diario, si es que en Instagram lee noticias, si es que va a darse una vuelta a las librerías, en general hay una especie de miedo o de presentimiento de que hay ciertas cosas que se están pareciendo a inicios del siglo pasado y que hay un augurio de crisis de la democracia o directamente un diagnóstico. Aquí estamos en crisis de la democracia. ¿Cómo sigue jugando el argumento de Moore en relación con este futuro de la democracia? Y quizás cómo tendríamos que ver la economía para entender el futuro de la democracia hoy. Una economía que es bien distinta a la que existía en el momento en que Moore escribió su libro. Este va a ser uno de los temas centrales de lo que vamos a conversar la próxima semana con el libro La Gran Transformación de Karl Polanyi. Pero lo importante para Moore, yo creo aquí, es justamente la visión de que política y economía van de la mano. Por eso meter este texto, que no es realmente un libro de economía como los anteriores o como varios de los que vamos a ver para adelante, en esta temporada. Porque lo que dice es que hay actores económicos que tienen intereses económicos súper legítimos, súper genuinos, muy sentidos, y que la forma en que esas acomodaciones se hagan entre estos distintos intereses económicos al alero del Estado es lo que va a determinar el tipo de régimen político, si los regímenes políticos van a ser democráticos o no. Entonces yo creo que la lección principal en el contexto contemporáneo, diría, es los intereses económicos, el bienestar económico de los distintos grupos de la sociedad importa.
Porque es cuando algún grupo siente que no tiene nada que perder y mucho de ganar por patear la mesa, ¿no? Si finalmente patea la mesa, desconoce las reglas del juego y trata de llevarse todo, ¿no? Toda la plata para la casa, es cuando la democracia sufre. Y en el fondo lo que Moore trata de decir es que, viniendo de este mundo como de la teoría marxista, él es un pensador como súper demócrata, ¿no? Que favorece, su libro es sobre lo que quiere entender es por qué funcionaron las democracias al inicio y no han seguido funcionando después. Lo que él, creo yo, la moraleja del libro es justamente esa, es que el Estado tiene que estar en condiciones de hacerse cargo del conjunto, de la pluralidad de intereses de la sociedad, porque si efectivamente descuida de manera total o sistemática los intereses de alguno de los grupos, ¿sí? Si ese grupo deviene significativo en tamaño, en autoridad, en poder o en legitimidad, ese grupo tiene demasiado poco que perder, demasiado que ganar en dar vuelta a la democracia. Bien, con esa reflexión nos despedimos de este capítulo y también me gustaría, para terminar, agradecer a Carla Infanta Gabor por todas las ilustraciones que ha hecho para todas estas temporadas de Entre Hilos. Muchas gracias, Daniel. Hasta la próxima. Gracias a ti, Francisco. Hasta la próxima. Chao, chao. Entre Hilos, el poder de la conversación. Un doble clic a los clásicos del pensamiento social. Fue presentado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez.